Inicio con un cierto sentimiento de lástima, porque es un tema fundamental de mi vida, tal vez. Tal vez la entrada que seguramente ponga fin a este capítulo, salvo que me extienda demasiado. Y enlazo con el pensamiento con el que cerré, que era que el ser humano no puede oprimir e intentar anular el alma porque tenemos un cuerpo, ni oprimir e intentar anular el cuerpo porque tenemos un alma. Somos ambas cosas y muchas más, todas ciertas. Y al final, el ser humano somos solo un ser porcentual donde el confuso, inestable y contradictorio total que venimos a ser está compuesto por todas nuestras potencialidades coincidentes o antagónicas, en distintos porcentajes y momento a momento en distintos porcentajes, de tal modo que somos a la vez emocionales o racionales en un porcentaje único en ese momento, inteligentes o tontos, buenos o malos, generosos o avarientos, valientes o cobardes, compasivos o implacables, una cosa y la otra su contraria, o todo a la vez, donde todo y sus contrarios siempre están porcentualmente representados en cada uno de nosotros, momento a momento. Lo dijo mucho mejor que yo en una sola frase Nietzsche, que dijo: yo no soy un hombre, soy un campo de batalla. Somos un campo de batalla permanente en nosotros mismos. Sin que pueda afirmarse cosa distinta que cada uno de nosotros puede observarse a lo largo de una vida un cierto inseguro predominio porcentual de determinadas virtudes o defectos, una cierta insegura línea de actuación, guiones. Nuestro cerebro nunca es el mismo, ya que cambia y evoluciona por interacción de un modo permanente, cierro guiones, y sin que pueda asegurarse para nadie que el momento siguiente no sea capaz de opinar o de reaccionar de un modo absolutamente distinto hasta la misma idea o el mismo hecho objetivo. Unas palabras de mi maestro Montaigne. Jamás dos hombres juzgaron lo mismo de la misma cosa, y es imposible ver dos opiniones exactamente iguales, no ya en hombres distintos, sino en el mismo hombre en momentos distintos. Aquí es genial, aquí es genial. Estos son los frutos de los grandes pensadores, ¿verdad? Que pueden decir tanto, tanto con una sola frase. Jamás dos hombres juzgaron lo mismo de la misma cosa, y es imposible ver dos opiniones exactamente similares, no ya en hombres distintos, sino en el mismo hombre en momentos distintos. A partir de los conocimientos del siglo pasado, el conocimiento de Dios en muchos campos sobrepasa a las religiones y a la filosofía en sus aspectos metodológicos y entra en parte en el dominio de las ciencias y el método científico, pasando también en parte del empirismo reflexivo a las prácticas clínicas con Pavlov y los etologistas, con sus estudios sobre las conductas, Freud y sus análisis sobre la fragmentación de la estructura psíquica, Mendel fundamentando la genética y Ramón y Cajal con sus estudios del sistema nervioso y de la morfología de las neuronas. Comienza a tomar cuerpo científico la vieja idea de Aristóteles entre lo inherente, como todo lo que compone al ser humano en toda su contradictoria totalidad, de lo contingente, como todo aquello que puede ocurrir o no en la vida del ser humano, y los resultados de esa interacción, que inevitablemente siempre el resultado es y será único. Ortega lo dijo en el siglo XX también, ¿verdad? Esta vieja idea de que el ser humano es él y sus circunstancias. Desde ese momento las definiciones del yo y de los misterios de la consciencia tendrán necesariamente que pasar por el entendimiento del gran número de disciplinas científicas que van a enorme velocidad, desentrañando aspectos parciales de las realidades orgánicas y psicológicas donde se asientan los misteriosos procesos intelectivos del hombre, y que formarán ya parte inseparable de las explicaciones, tanto filosóficas como religiosas en esta materia, se quiera no aceptar o se quiera no entender, porque hay algunos que están empeñados ni en aceptar ni en entender. En última instancia, nuestro bien supremo, la cuya inteligencia consciente de sí o de fuera de sí, e incluso capaz de pensar y actuar tanto a favor como en contra de sí misma, este prodigioso milagro, no más del 30% pertenece a nuestra herencia genética, herencia porcentual, desigual, individual, que recibimos genética y aleatoriamente, tal como la herencia de otras muchas características físicas, desde el color de los ojos a la tendencia a la alopecia, el resto hasta donde porcentualmente podemos llegar, incluir a determinadas facilidades o dificultades en algunas de las diversas inteligencias que poseemos, es educación, socialización, reflexión, esfuerzo personal, especialización y tenacidad. Fácil es entender que sin estos factores la escala donde podemos llegar a alcanzar será ciertamente corta en su valor promediano. Tal vez en este sentido una idea totalicente de falta de comprensión sea el hecho que, por lo que sabemos cierto, de que el cerebro humano, nuestra encefalización,
Nuestra capacidad computacional, entre comillas, es el resultado de un larguísimo proceso evolutivo cuyo desarrollo podemos seguir rastreando los sistemas nerviosos de los organismos inferiores prácticamente hasta las primeras bacterias. Por tanto, nuestra primigenia encefalización comenzó casi en el mismo momento que comenzó la vida en este planeta, hace unos 4.000 millones de años, y a este primitivo encéfalo, esas primeras neuronas, esas primeras células nerviosas, lo que fuese la parte motora de esos primitivos organismos que le ayudaban a sobrevivir y a imprimir y a legar información incorporada a sus sucesores, se han ido sumando capas y capas de encefalización que en el devenir de tan larguísimo tiempo llevó a nuestra rama evolutiva al nivel del pensamiento consciente. Como es natural, todos los estadios previos de encefalización conforman la estructura de nuestro cerebro actual, como la última capa de una cebolla conforma su realidad exterior y contiene su realidad interior, ya que no se hubiese formado la última capa sin la anterior y no se formará la siguiente sin esta última. Y todos nuestros desarrollos encefálicos son continuaciones perfeccionistas de mejores respuestas al objetivo principal de conservar la propia vida, íntimamente relacionados con sus soportes y desarrollos primitivos con los que forma una unidad de actuación. Somos un conjunto de una herencia genética y somos el final. Nosotros estamos al final de esa evolución y luego lo que pueda devenir a continuación, que podrá devenir muchas cosas, ¿verdad? A lo largo de nuestra evolución ya casi diferenciada, nuestro encéfalo ha pasado de 0,400 gramos a un kilo 350 gramos, en un proceso dinámico que desconocemos si continuará tanto en nosotros como en el resto de los seres vivos, si todo lo vivo camina hacia la consciencia. No lo sabemos. Lo que sabemos es que todo lo vivo camina hacia la supervivencia, pero hacia la consciencia es otra historia. Los especialistas dan por probable que las primeras herramientas pueden tener 2,5 millones de años, un lenguaje complejo articulado puede tener unos 100.000 años, aun cuando últimos descubrimientos sobre el aparato fonador humano en fósiles alejan al menos esta cifra hasta los 300.000 años y seguramente pasará del millón de años. Las primeras muestras culturales unos 60.000 años y sobre 10.000 años los primeros asentamientos humanos de una cierta complejidad al pasar de una cultura nómada cazador y recolector a una cultura sedentaria de base agrícola y ganadera. Todo este largo tiempo es casi cero a efectos evolutivos. Pero en este casi a cero, a niveles evolutivos, han sucedido todo el contenido de nuestro cerebro social y existencial, cimentado en poco por la colaboración cooperativa de la especie en labores comunes en la caza y en el comportamiento social que es dado observar en otros grupos de primates, incluyendo la conducta biológica altruista presente asociada a toda maternidad en el reino animal, la empatía y un cierto sentimiento tanto ético como malévolo de conducta individual y instintivo anterior a las religiones, que luego las fueron fijando en reglas sociales. En guiones, el mito del buen salvaje no ha existido jamás. Véase los buenos salvajes de Nueva Guinea que continúan comiéndose visitantes al día de hoy. Todos somos capaces de lo mejor y todos somos capaces de lo peor, en origen. Y en la necesidad de proteínas. Toda la articulación de nuestras capacidades intelectivas superiores, sobre todo las referidas a nuestros conceptos morales relacionales en grupos superiores al familiar, no siempre, y a veces tribal, y siendo en el fondo indiferente que este extraordinario desarrollo cerebral se haya producido como consecuencia de las urgencias adaptativas del cambio medioambiental o sea debido a lo denominado como inteligencia maquiavélica, las ventajas derivadas de la mejor adaptación y manipulación social, que de todo habrá, sin duda, y mucho más en este mare magnum evolutivo. Casi todas las especies tienen entre sus miembros colaboraciones cooperativas y muchas de ellas códigos articulados de conducta social cooperativa bastante mejor estabilizados que en las sociedades humanas. Véase a las abejas o a las hormigas, que dicen que son las sociedades perfectas, donde cada componente sabe cuál es su lugar y cuál es su obligación imperativamente. No hay discusión ninguna, todos laboran en el mantenimiento del conjunto, ¿verdad? Y tantas otras, lo que disocia en esencia la creencia de que superior encefalización supone automáticas asunciones de superiores niveles morales, intelectuales y cooperativos. No, solo supone la percepción de su necesidad, pero la realidad es justamente su opuesta. La realidad es que no hay moralidad asociada a la evolución y que todo es una lucha despiadada por sobrevivir y legar nuestros genes. Y por el contrario, superior encefalización parece propiciar la dispersión de las conductas y la incentivación de la individualidad y la tendencia a la dominación agresiva.
general en los organismos superiores masculinos, en toda la naturaleza. Una especie de fascinación egótica que tanto nos perjudica, que tanto nos separa, que tanto nos distancia, y una cierta preferencia por la irracionalidad, sobre todo los comportamientos sociales, con respuestas instintivas más emocionales que razonadas y que una otra vez nos conduce y nos enfrenta con lo peor de nosotros mismos. Una frase que repite una vez y la próxima la siguiente. A nivel individual, la gente es muy inteligente para buscarse su lugar en la vida, pero a nivel social somos absolutamente gilipollas. Es imposible entender de otra manera. Nuestra encefalización es pues una complejísima estructura que en su mayor parte pertenece a nuestro pasado irracional, un cerebro que en su mayor parte ha sido formado por reflejos instintivos de procreación, agresión, hambre, temor, furor, defensa, ataque, violencia, muerte, supervivencia, huida, territorialidad, familia, grupo y demás mecanismos ya muy bien estudiados, especialmente por las neurociencias, la psicobiología y la sociobiología. El importante componente genético de las conductas individuales y sociales, que componen nuestros instintos y emociones básicas, que son extraordinariamente agresivos entre nosotros mismos, muy por encima de la mayor parte de las especies. Los instintos básicos y su gestualización facial y corporal son absolutamente universales. Y estos instintos básicos, en general, lo compartimos con innumerables formas de vida en el exigente juego del vivir, del sobrevivir y del procrear. El hombre es el único ser vivo que mata por capricho. Homini, homini lupus, que dijo Plauto Hobbes. Pero visto lo visto, a lo largo de la historia, el hombre con ser hombre para el hombre es más que suficiente, ya que supera en maldad, en despropósitos y en crueldad, en muchos, en infinitos, al lobo, que solo caza por hambre y rara vez, y también por matar. Y el lobo también por matar, ¿no? Y rara vez es Dios para el hombre, tal como Erasmo asoció homo hominis o deus o lupus. Pues no, somos más lupus que deus. Y tengo la sensación que todavía nos queda mucho camino por delante para que el hombre sea Dios para el hombre. Tenemos la potencialidad. Es un desperdicio enorme lo que la humanidad está cometiendo consigo mismo, pero bueno. Aunque tal les parezca, tal esperanza de que un día seamos Deus, pueda permanecer para un futuro donde tal vez algún día sea posible y que parece cierto en el mundo de las artes y de sus frutos, pero la realidad es que somos simultáneamente, a veces, pocas y pocos, dioses y casi siempre lobos hombres, al modo de las fieras, el more ferarum de Lucrecio. Sobre estos mecanismos, y junto a estos instintos básicos, primarios y primordiales para la continuidad del individuo y por tanto de la especie, y que casi en su totalidad primaria configuran el cerebro humano, los escasos años de acceso a la razón, a la capacidad reflexiva, al concepto moral de yo relacional, supone una tenue capa que envuelve la primitiva y poderosa realidad irracional que somos, instalando en los puestos intelectivos superiores unas esperanzas desproporcionadas y unas normas de comportamiento a nivel superior y además necesaria para la supervivencia al grupo en los momentos presentes y más acuciantes para nuestro futuro, pero que luchan constantemente con las poderosas reacciones instintivas de nuestros múltiples yoes más profundos que se asientan en las realidades básicas de nuestra historia evolutiva, etapa por etapa. La intrincada y relacionada triunicidad cerebral que esencialmente somos. Somos una complicación. Cada una de estas etapas evolutivas, desarrolladas fundamentalmente como respuesta al exigente juego de la supervivencia, la procreación y la vida individual y la vida en sociedad, es tan cierta como la anterior y tan cierta como la siguiente, y todas conviven juntas y con exigencias diferentes y a veces divergentes y a veces contradictorias en la conformación del yo, en la difícil definición del ser profundo, en el precario equilibrio de la razón ante las agresivamente exigencias de nuestros instintos profundos. Más ciertas y fundamentales son las reacciones de nuestros cerebros primitivos que nuestras más modernas capacidades intelectivas que pronuncian nuestra razonada explicación de la existencia y no digamos de las explicaciones religiosas que en su mayor parte vienen a ser un delirio mágico y dogmático de nuestra capacidad pensante. Estas capacidades superiores no han tenido tiempo evolutivo para fijarse una conducta instintiva profunda general. Tal vez la educación y la presión social puedan conseguirlo algún día en otro tipo superior de sociedad si lográsemos construir sociedades avanzadas donde estas fijaciones puedan producirse por medio de la educación a niveles tempranos y profundos, como siempre se ha intentado en todas las civilizaciones, con éxitos dudosos y con bastante dosis de fracaso clamoroso en las sociedades actuales, donde el concepto de libertad se ha entendido tan mal, tanto desde el punto de vista de la educación social como de la permisividad social,
que parece adoptar conductas desatadas de cualquier concepto civilizado de relación social. Estas capacidades reflexivas están implícitas en nuestro nivel de encefalización, pero en su mayor parte corresponden al yo que se forma de la interrelación, al yo social, al yo moral, al que se accede únicamente por la educación y la reflexión y los complejos procesos de adaptación al medio social y de lo relacional o aberrante que sea el medio social para la formación y el desarrollo armónico del individuo. Narra Jardiel Poncela en nuestro escrito La conversación que paseando mantenían dos personas con puntos de vista distintas, uno propugnando por la primacía de la civilización y de la razón sobre nuestros instintos animales y el otro defendiendo la tesis contraria, que nuestra animalidad agresiva e instintiva está siempre a florecer a la menor provocación. El paseo les llevaba por el exterior de un parque público del que estaban separados por un enrejado metálico. Para demostrarle a poca distancia que mediante nuestra razón y nuestros impulsos salvajes, dirigió su atención a dos ancianos de distinguido aspecto que estaban en el parque pacíficamente charlando, separados de ellos solo por el enrejado metálico mencionado. Sin mediar una sola palabra con ellos, comenzó a golpear con su bastón la reja, azuzándoles como si fuesen animales, lo que provocó primero el estupor y como continuaba la provocación, después indignación y al rato su ira, y al poco tiempo tenían los ojos enloquecidos y echaban espumarajos por la boca. Y si hubiesen podido atravesar la reja, le hubiesen llegado al asesinato. Y todo esto sin pronunciar una sola palabra. Con qué facilidad aceptamos las provocaciones y las respuestas iracundas cuando conduces, cuando, en fin, te empujan en un bar, en fin, estamos dispuestos siempre a morir y a matar y a lo que haga falta. Qué cerca estamos de nuestro poderoso sustrato instintivo, salvaje y irracional. Pues véase, vuelvo a repetir, el comportamiento de los conductores es un problema de tráfico, el comportamiento de los hooligans deportivos o en muchas protestas callejeras cargadas de violencia desenfrenada. No es pues de extrañar la dicotomía existente entre el yo instintivo y el yo superior, al punto de que en muchas culturas humanas se haya dado lugares diferentes de ubicación a los dos yoes, para intentar explicar las terribles tormentas, la interminable batalla entre el yo instintivo y el reflexivo, carne y espíritu, alma y cuerpo, materia e inteligencia, psique y soma, el eterno Don Quijote versus Sancho Panza, que continuó por la admiración imitativa Kazantzakis con Alexis el griego, carne e intelecto en uno mismo, dos que son uno y uno que somos todo. La confusa, antagónica y contradictoria multitud, que somos en uno mismo. El res extensa, el orgánico separado del res cogitan, el alma al que se refería Descartes. Será necesario asumir que todas las características tradicionalmente atribuidas al alma no están en sitio distinto que nuestro cerebro, nuestra mente, con una dispar carga genética, conviviendo, a veces colaborando, a veces enfrentando, en muy distintos grados e instinto, emoción, sentimientos y razón, donde unos provocan a los otros, influyen cada uno sobre el resto, la emoción sobre la razón sobre los instintos y la emoción, los sentimientos atemperados, la razón y los instintos, una increíble amalgama de posibilidades y respuestas posibles, una infinitud de posibles respuestas segundo a segundo, que finalmente supone el ser humano integral en toda su esplendorosa contradicción e indecisión. Comillas, un organismo completo, y muy complejo, formado por la integración del cuerpo propiamente dicho y el cerebro, y completamente interactivo con un ambiente físico y social. Lo dijo Damasio con muy buen criterio. La auténtica última frontera del hombre está en su mente, en su propio conocimiento y formación, en su propia aceptación e integración, en la aceptación positiva de potencialidades y realidades, cuerpo y mente, sueños y vida, en la proyección imaginativa de sus metas y esperanzas, ya que todo lo que podemos llegar a ser, toda nuestra posible felicidad, no está en sitio distinto que en nuestra propia formación, disciplina, fortaleza, autoaceptación y capacidad de superación. Recordemos, comillas, que somos complejos, frágiles, finitos y únicos, pero a la vez poseedores de la enorme dignidad del pensamiento consciente. El entendimiento de esta verdad básica es el camino necesario para solucionar una discordia existencial, esa tensión insoportable que nos debilita, que nos desconcierta, que nos desequilibra y que se encuentra en la base de muchas de nuestras infelicidades y miserias existenciales. La no integración más o menos coherente con uno mismo, o a peor, la disociación de cuerpo y mente. Y paro aquí la entrada porque quiero terminar este capítulo tan importante como debe de hacerse, aunque sea corto el siguiente. Un fuerte abrazo a todos.